estamos con el doctor Vives Corrons, especialista en hematología y toda una eminencia en el campo de las anemias raras y poco frecuentes. Actualmente ejerce su labor médica en su centro médico en Barcelona. Muchas gracias por atendernos, doctor. Muchas Hoy, gracias a vosotros. hoy hablaremos con el doctor Vives Corrons sobre las anemias. Entonces, para empezar, doctor, ¿nos podría explicar qué es la anemia y si existen diferentes tipos? Y bueno, en general yo sé que hay bastante confusión sobre el concepto de la anemia, pero quiero ser muy claro en esto. Solo se habla de anemia o solo se debe hablar de anemia cuando está disminuida la concentración de hemoglobina. ¿Cómo se ve esto? Cuando te haces un hemograma, un análisis general, siempre hay un apartado arriba que pone hemoglobina. Entonces, no hay que mirar el número de Matías, sino la hemoglobina. Y hay que ver si la concentración de hemoglobina, que normalmente se da en gramos por litro actualmente, antiguamente se hablaba del porcien o porcentaje. Hoy en día, de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades, prácticamente todos los laboratorios utilizan la expresión gramos por litro. Ujú. En consecuencia, hay que mirar el valor de gramos por litro de hemoglobina y ver si está dentro de los que llamamos límites de referencia o de normalidad. Es mejor decir referencia porque lo de la normalidad realmente es muy relativo. Ujú. Hay poca gente. Es Lo variable. normal es difícil. Entonces, lo que hay que mirar esencialmente cuando tú piensas que puede ser una anemia y te miras rápidamente los análisis que han venido, que te han llegado del laboratorio, normalmente siempre hay asteriscos. Esto es una cosa que, bueno, que hay que fijarse relativamente porque creo que son más útiles para el médico que para los enfermos, para darse cuenta sobre todo donde puede haber una alteración, porque hay que saber interpretar los grados y la importancia. En general, hace ya bastantes años, la Organización Mundial de la Salud dictaminó unas normativas, unas recomendaciones sobre cuál es el concepto, hasta cuándo debemos de considerar la existencia de una anemia. Ujú. Hay una clara diferencia entre las mujeres y los hombres. En Ujú. las mujeres se dice que hay anemia cuando la concentración de hemoglobina es inferior a 120 gramos por litro, lo que antes decíamos 12%. Son Ujú. 120 gramos por litro. Y en el hombre se dice que hay anemia cuando la concentración de hemoglobina está por debajo de 130 gramos por litro. Claro, estas son cifras muy estáticas y claramente admiten cierta variación. Solo el médico ha de poder interpretarlas. En Ujú. consecuencia, aunque se vean asteriscos, no hay que alarmarse. Lo más importante cuando hay esto es consultar al médico, no hacer interpretaciones y buscar a Internet inmediatamente. No, no, hay que consultar al médico. Y mira, he hecho un análisis y me ha salido esto, etcétera, etcétera. Bueno, esto en principio es lo que es una anemia. No fijarse demasiado en el número de Matías, porque, por ejemplo, puede haber 6 millones de Matías, lo cual no está mal, con una concentración de hemoglobina por debajo de los límites de normalidad. Y esto se ve, por ejemplo, en una enfermedad que se conoce con el nombre de talasemia. En consecuencia, es mejor olvidar el número de Matías y fijarse siempre en la concentración Ujú. de hemoglobina. En consecuencia, uno se pregunta, bueno, ¿y si tengo anemia? Dice, ¿existen diferentes tipos? La pregunta, Ujú. bueno, pues sí, existen diferentes tipos, claro. La anemia puede ser debida a dos factores fundamentales. El peor, diría, que no me gusta nada, es que la fábrica de la sangre, que es la médula ósea, no fabrique bien los hematíes. Ujú. Esta es una causa, lo que se llama un insuficiente de la médula ósea para fabricar hematíes. Bueno, es que se fabrican mal, mala cosa, obviamente, no es buena. Pero también hay que tener en cuenta que cuando hablamos así, mal a veces no puede ser tan malo, porque, por ejemplo, en caso de una chica joven con una anemia por falta de hierro, los hematíes se fabrican mal porque falta hierro. Ujú. Entonces, claro, tienes una anemia porque te falta hierro.
¿Cuál es la solución? Si tú das hierro, se acabó el problema. Es Ujú. decir, se fabrica mal, pero vuelven a fabricarse bien. Lo peor es cuando se fabrican mal y la causa no está clara. Es Vale. el campo de las anemias raras, Ujú. en el que realmente las causas que pueden producir esto pueden ser diversas, de gravedad no determinada hasta que se puede conocer el origen de la enfermedad. Siempre hay que tener en cuenta, y eso es muy importante de cara a hablar de anemia, que la anemia nunca, nunca es una enfermedad. La anemia siempre es la manifestación de una enfermedad. Y en este caso es como la fiebre, que es la manifestación de una enfermedad. Ujú. No es una enfermedad la fiebre en sí misma. Pues la anemia tampoco es una enfermedad en sí misma. Es la manifestación de que pasa algo, de que Ujú. algo no va bien. En Un, el caso de... ¿Perdón? un síntoma, ¿Perdón? diría usted. Exactamente. Ujú. Es que la gente a veces confunde que tiene enfermedad, tal. No, es un síntoma. Y por tanto, cuando aparece una anemia, lo primero que hay que hacer es buscar la causa. Ujú. La más fácil es de las chicas jóvenes, que la mayoría de veces es por falta de Falta hierro. de hierro. Y pues, esta no hay problema, esta no hay problema. Pero cuando las cosas no son tan fáciles, Ujú. hay que investigar. Y a veces investigar la causa de una anemia puede llevar tiempo, puede llevar tiempo. La segunda causa quizá más, o más benigna, digámoslo así, porque la palabra benigna aquí es un poco relativa. La causa más benigna de una anemia es cuando se produce por hemorragia, o sea, pérdida de hemátias hacia el exterior, Ujú. por hemólisis, que significa que los hematíes se rompen o desaparecen en el propio organismo. Los hematíes maduras, ¿no? La médula aquí no tiene nada que ver, por tanto no hay un problema de fábrica, sino un problema de destrucción. Claro, aquí las causas también pueden ser muy diversas y algunas son más graves que otras. Obedece generalmente a que el hematíe tiene un problema propio, es decir, que el hematíe tiene un defecto que no se nota en la médula ósea, pero cuando sale a la sangre, este defecto hace que el hematíe viva menos tiempo en la circulación, o sea, que tenga una vida cortada, como Ujú. pasa con cualquier persona que tiene una enfermedad grave, vive menos. Los hematíes viven menos. Y esto hace que, en este caso, la médula esté obligada a producir muchos más hematíes, se estimula, porque quiere compensar la Exacto. pérdida de estos hematíes en la periferia. Y cuando esto pasa, obviamente, puede suceder dos cosas: que la médula pueda compensarlo, con lo cual no se llega a producir una anemia, y es lo que llamamos hemólisis compensada, generalmente, o pérdida de hematíes compensada. Y la otra es que la médula, por más que se esfuerce en producir más hematíes, no puede llegar a compensar la bajada de la concentración de hemoglobina por la pérdida de los hematíes en la periferia. Es obvio que esto es muy importante, y a veces esto se obvia cuando se mira un hemograma, porque no se ve. Si no hay anemia, no lo detectas. Entonces, la única forma de saber si una anemia es compensada, o perdón, una anemia, si una alteración de tipo es compensada o no, hay un parámetro fundamental para saberlo, que es el recuento de reticulocitos. Alguien que siempre, siempre se olvida cuando se pide un hemograma con anemia. Siempre que hay una anemia hay que pedir reticulocitos, concentración. ¿Y qué son los reticulocitos? Los reticulocitos son hematíes jóvenes. Esto Vale. quiere decir que si, como he dicho antes, una anemia, mejor dicho, una alteración de los hematíes se puede compensar bien con la mayor producción de hematíes y no hay anemia, por ejemplo, nosotros podemos detectar si se ha producido esta alteración de los hematíes mediante un recuento de reticulocitos, porque como la médula está muy excitada, los reticulocitos que salen a la sangre, hematíes jóvenes, quiero decir, serán muchos. Y esto dará lugar, por tanto, a lo que se llama a una anemia regenerativa y diagnosticable por este recuento, porque si no lo tenemos, no podemos saber, porque no hay anemia. Sí, hay Obviamente, cuando hay anemia, claro,
Cuando hay anemia, pues los reticulocitos es un dato más. Si tú tienes una anemia y haces reticulocitos y salen bajos, malo. Porque siempre que hay una anemia, los reticulocitos son compensatorios. Han Claro. de estar altos. Si salen altos, quiere decir que el problema está en la periferia. O sea que los hematíes se destruyen y la médula está formando mucho. No sé si se entiende bien lo que estoy diciendo, pero estos son conceptos básicos. En consecuencia, ves cómo puede haber varias causas de anemia. No digo Sí. tantas que pueden haber, pero estos dos tipos, central y periférico, son los fundamentales. El central ya he dicho más o menos cómo puede abordarse, y el periférico, solamente quiero comentar que hay tres grandes posibilidades de alteración. Que el hematíe esté alterado intrínsecamente por un defecto genético, que tiene un problema genético, y cuando sale a la sangre, muere. Esto puede suceder en caso de alteración de la hemoglobina, de la membrana de la hematíe o de los enzimas. Quizás tendremos ocasión de hablar un poquitín más de ello. Sí, yo creo que la siguiente pregunta, que es muy fácil, es ¿qué tipo de pacientes son más propensos a padecer anemia? Exacto, ya lo ha Esa es una comentado pregunta. un poquillo, ¿no? Por Yo encima. creo que sí. He Más dado o menos. una pincelada, Sí, pero está quiero decir aquí muy claro para ser más claro, más es que claro aún. ¿quiénes son los más propensos? Los niños. Vale. Los niños en edad de crecimiento. ¿Por qué? Porque consumen hierro, necesitan más hierro. El organismo, los tejidos, captan hierro y necesitan más hierro. Por tanto, los niños al crecer necesitan hierro. Y con tanto hierro, pues no hay ningún problema. Segundo, otra condición, las mujeres jóvenes que tienen menstruación. Cada mes se pierde sangre. Eso es terrible porque al cabo de un año, si algunas mujeres que pierden mucho, al cabo de un año desaparece una anemia por falta de hierro. Puede ser que no llegue a tener anemia, porque digo que el organismo intenta compensar, pero el problema que tiene en este caso, que no puede, porque si le falta hierro no puede aumentar la actividad de la médula. En consecuencia, muchas mujeres llevan años padeciendo un estado casi anémico o con hemoglobina más baja de lo normal, de 12 o de 120, y no saben nunca qué les pasa, una anemia. Realmente esto es producido por una falta de hierro. En este caso, por tanto, la solución es dar hierro hasta cubrir el depósito y hacer desaparecer la anemia, lo cual hace mucha alegría. Yo tengo experiencia con muchas chicas jóvenes cuando vienen, caramba, que me encuentro bien, ahora hacía años que no me encontraba. Hombre, claro, porque no se te había tratado la anemia. Un Hay poco. que tratarla con él. Es muy fácil, con hierro. Y después, claro, obviamente otra causa, ya en gente mayor, en gente ya, no digo ancianos, pero mayores, es el tema de lo que llamamos nosotros anemia inflamatoria. La gente mayor tiene tendencia a tener enfermedades, varias, una, dos o tres. Todas estas enfermedades en el organismo generan lo que llamamos nosotros los médicos un proceso inflamatorio crónico, una enfermedad inflamatoria crónica, y puede ser de muchos tipos. Lo que hace esa enfermedad, curiosamente, es que hace como bloquea, cierra la puerta del hierro a salir de sus depósitos. El depósito normalmente es el hígado, otras células del organismo, etcétera. Y allí se acumula el hierro para utilizarlo cuando hace falta. Pero si se le cierra la puerta y este hierro no se puede reutilizar, aparece una anemia, porque el organismo se queda sin hierro, que es una anemia muy parecida a la falta de hierro, pero no es por falta de hierro, porque hay un exceso de hierro. Y este exceso de hierro es porque el hierro está acumulado en los depósitos y no se puede utilizar. Este concepto es importante porque a veces muchos médicos, cuando hay anemia, sencillamente por el hecho de ver anemia, administran hierro. Hay aquel concepto de, anemia, falta de hierro. No hay cuidado con esto, porque hay anemias que no son por falta de hierro, sino que cursan con exceso de hierro. Y claro, en estos casos hay que decir que dar hierro es terrible, porque el hierro en exceso se convierte en un veneno. O sea, mata al hígado, mata al páncreas,
bueno, hasta el sistema nervioso. Lo mata todo. El hierro es un veneno. Pero solo pasa esto cuando se halla en exceso En y está fuera de la unión al plasma periférica. O sea que cuidado siempre. Antes de dar hierro, antes de tomar hierro, hay que hacer un análisis y ver que no tengas un exceso. Porque claro, esto significa que la anemia obedece a otra causa. Creo que he pincelado tres situaciones: niños, mujeres y ancianos, o mujeres o gente mayor con inflamaciones, que son las causas más importantes. No olvidemos también la falta de absorción, que es una causa que es realmente frecuente y que no se diagnostica hasta que uno demuestra o sabe que tiene una enfermedad celíaca o una enfermedad de ese tipo, donde no se puede absorber el hierro en el aparato digestivo. Y esto es una cosa que hay que tener en cuenta siempre. O sea que también he visto. Otra pregunta que seguro que la siguiente que seguro que debas hacer es ¿Cómo ¿cuál lo es el tratamos, tratamiento no? más común de la anemia? Claro, Sí, aquí me has puesto en un hay muchas punto formas, difícil. ¿no? También por cómo Sí, acudir porque a claro, usted, cada claro, hay causa. muchas formas. Exacto. Para esto, lo Por eso primero que hay que te hacer digo, es las más saber comunes, más o menos, las ahora, más comunes. vale, pues las más comunes son dos: la administración de hierro, tal cual, y la transfusión si hace falta. Estas son, en principio, los dos grandes sistemas. Si no hay otro, claro, tú obviamente hay que buscar la causa. Pero en la falta de hierro, que es lo más común, los niños, mujeres, tal, es dar hierro. No en la anemia inflamatoria, claro, pero en estas dos sí. Y claro, si tú pierdes sangre y ya tienes una anemia por pérdida, pues hay que hacer a veces una transfusión. Una transfusión. Esto también se tiene que hacer muchas veces en las enfermedades genéticas de niños que tienen anemia no por falta de hierro, sino porque sus hematíes están enfermos. Entonces, ellos tienen una anemia como talasemia o enfermedades de la anemia mediterránea, por ejemplo, que tienen un problema de genético. Y a veces esto, como la genética hoy en día, desgraciadamente, no tiene tratamiento, estamos ensayando mucho la terapia génica, pero todavía no hay resultados claros. Hay que optar por tratamientos paliativos y entre ellos el más utilizado es la transfusión de sangre. Desgraciadamente hay que hacerlo así. El problema resulta cuando tenemos los testigos de Jehová que no admiten transfusiones de sangre. Esto sí que crea un verdadero problema clínico cuando los tienes delante y no sabes qué hacer con ellos. Ya. Claro que también hay que decir que en casos de enfermedades genéticas como esta, de leucemias y otros trastornos, una anemia puede llegar a valores muy, muy bajos, como 4, 5, 40 o 50 gramos. Recuerda que el mínimo son 120, Sí, 130, estamos hablando de muy bajo. 40 o 50 gramos. Un organismo con este tipo de anomalías genéticas, una persona, puede llegar a soportarlo. ¿Por qué? Porque el organismo se adapta a esta anemia y llega a un punto en que, a pesar de valores tan bajos, el organismo se adapta de cierta manera y el individuo llega a soportarlo. Por eso decimos que de anemia, en principio, no se muere nadie, no es mortal, siempre y cuando, obviamente, no se deba a otra enfermedad o a una enfermedad que sí realmente es mortal o lleva al paciente a la muerte. Anemia en sí, no, porque el organismo tiene mucha capacidad para, bueno, para regularse y para adaptarse a este fenómeno, especialmente cuando es crónico y tiene de mucha larga duración. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué más me has preguntado? Por último, ya nos quedaba que nos hable, bueno, por ejemplo, de la anemia plástica, ya de anemias raras, ya que usted también es especialista en esto, si nos puede comentar alguno de estos casos, Sí, ¿no? sí. Bueno, las anemias raras es lo que se sale de lo común. Es el problema general que tiene un médico cuando empieza a ver a un enfermo y tiene anemia y le da hierro, pasan 2 meses, le da otra cosa, vitaminas, le da no sé cuántos, y la anemia no hay forma de que se arregle. No solamente esto, sino que puede empeorar. En consecuencia, explora todo lo que puede sin encontrar la causa y, claro, entonces hay que buscar a alguien, a un experto o
un centro o donde tengan experiencia en este tipo de anemias, que son anemias que las llamamos raras. Las llamamos raras no porque es una cosa estrafalaria, no. Las llamamos raras porque tienen una frecuencia en nuestra población inferior a 5 por 10.000 individuos. Cuando tú tienes una anemia y, bueno, esta anemia que llamamos rara, tiene una frecuencia en la población inferior a 5 por cada 10.000 habitantes, la llamamos anemia rara. Por eso se le da el nombre de rara, o nada más, solamente esto. No es que sean, no es que tengan esta anemia, es que tengan aquello de un cuerpo extraño, ¿no? Que sean raros, no son raros. Porque Aunque todo el mundo es un poco raro, ¿eh? Esta es un poco la idea. Entonces, ¿qué tipos de anemias caben dentro de lo que llamamos anemia rara? Hombre, hay algunas que son relativamente frecuentes en determinadas zonas geográficas y aquí no son raras. Por ejemplo, una de ellas es la anemia falciforme. La anemia falciforme es una anemia que se debe a una alteración de la estructura de la hemoglobina. Es una mutación genética de un gen que sintetiza la hemoglobina y da lugar a una mutación por la cual la hemoglobina está alterada. Y resulta que la alteración de esta hemoglobina consiste en que cuando el individuo se encuentra en un medio bajo de oxígeno, por ejemplo, en las alturas, en el avión o en otro sitio, la hemoglobina se precipita y hace como una especie de cristales, de fibras, que deforman terriblemente a la hematía y le hacen adquirir formas extrañas, entre las que destacan la forma en semiluna, una hematía en semiluna, producido por la aberración de la hemoglobina cuando se halla en un ambiente con poco oxígeno. La hemoglobina forma haces, unos haces que son muy rígidos y deforman a la hematía, que adquiere esta forma de haz, o en inglés se llama sickle cell o hoz. Por eso se llama anemia falciforme o hematíes en forma de hoz. Esta es un poco la idea. El problema de esta enfermedad, digo que es frecuente en determinadas áreas geográficas donde jamás se puede considerar una enfermedad rara. Por ejemplo, en África subsahariana, en muchos continentes, muchos países del África, también del Asia. Aquí no se puede considerar raro porque hay muchísima gente de enfermedad. Pero claro, debido a la inmigración, que hemos recibido muchos inmigrantes de Asia y sobre todo en España, del África subsahariana, ha hecho que la frecuencia de esta enfermedad aquí en España durante los últimos 30 o 40 años haya subido extraordinariamente, y lo que antes desconocíamos, a mí cuando me pedían escribir en un libro de hematología anemias, y siempre decía, la anemia falciforme que la escriba en sudamericano, porque yo no tengo suficientes conocimientos. Resulta que ahora esta anemia ha creado un verdadero problema clínico en los hospitales de España, porque su frecuencia es casi la misma que tiene una de las enfermedades raras, que es ¿cómo se llama ahora? Una enfermedad que se diagnostican con el cribado neonatal, aquello que se hace la sangre del talón en los niños, la fibrosis quística. Hoy en día, en España, la anemia falciforme tiene una frecuencia casi similar a la fibrosis quística, lo cual es terrible, porque claro, significa que, bueno, hay muchos portadores, aparte de los que padecen la enfermedad. Y claro, a los hospitales han de estar preparados para atender a este tipo de enfermos, porque desgraciadamente este tipo de enfermos, aparte de una anemia, lo que tienen es que debido a que los hematíes son rígidos y tienen esta forma de hoz, cuando pasan por los capilares pequeñitos del bazo, de los huesos, los obturan.
y se Vale. producen, bueno, o sea, infartos en todos los tejidos y esto produce un gran dolor. Y por tanto, los pacientes con anemia falciforme sufren crisis vasoclusivas Vale. muy dolorosas. Y esta es una causa. Esta es la enfermedad, diríamos, que hoy en día aquí es la que está más frecuente, porque es la que crea más problemas en los hospitales. Luego nosotros tenemos una otra enfermedad rara, bueno, también frecuente en nuestro ambiente, porque estamos en el Mediterráneo. Y esta enfermedad, perdón, es la que se conoce como la anemia mediterránea, que es una enfermedad genética que también tiene el nombre de talasemia. Ujú. ¿Quién no ha oído hablar de la talasemia? La talasemia también es una enfermedad que afecta al Mediterráneo, más en la Mallorca, por ejemplo, que en Cataluña, y menos quizá que en el País Vasco. Es decir, hay una gran variabilidad en su distribución geográfica, pero la hay. Y sobre todo en Italia. En Italia casi hasta hablan de que quizá no es una enfermedad rara, la Mm. talasemia, porque tanta gente la tiene. Claro, eh, no se puede y, categorizar como tal. exactamente. Por tanto, hay que ir con cuidado con el tema raro, porque es un problema solo de frecuencia. Entonces, bueno, esta talasemia, nosotros obviamente la padecemos, la tiene y todo el mundo la conoce. Actualmente se ha ganado muchísimo con el tema del tratamiento con quelantes de hierro, porque la gente cada vez las transfusiones se pueden controlar mejor con este tipo de tratamiento. Y también ha progresado mucho la terapia génica, de tal manera que en algunos casos de beta-talasemia se puede tratar con terapia génica. Eso es muy importante saberlo y que por tanto es una enfermedad que actualmente está bajando su impacto sanitario en nuestro país. Y Ujú. luego, al final, otra enfermedad que también es bastante frecuente entre nosotros es la esclerocitosis hereditaria, que obedece a un trastorno de la membrana. Da Vale, una anemia hemolítica y este trastorno, pues lo que hace es que, bueno, que se pierden los hematíes, como decíamos antes. vale. Entonces, esto es frecuente porque los hematíes son esféricos, tampoco se deforman, sí, y son esféricos como una pelota de esta de frontón. Ujú. Este es un problema que, bueno, no tiene, es relativamente frecuente. Y finalmente, la aplasia medular es un clásico ejemplo de lo que decía cuando al principio había dos sistemas de anemia, la alteración de la fábrica. En la aplasia medular hay una falta de producción de hematíes porque no se pueden producir, ya que hay un efecto, hay un trastorno generalmente, bueno, que se dice que es producido por los linfocitos T que inhiben la regeneración, la producción de células madre pluripotentes y no impiden que se formen las células de la sangre. Por tanto, en la anemia aplástica ya es otro campo, porque aparte de la falta de hematíes, también hay la falta de leucocitos y la Ujú. falta de plaquetas. Hay lo que llamamos nosotros una pancitopenia. Ujú. El nombre es anemia aplástica, quizá porque la clínica o el diagnóstico o el problema más importante que siempre genera una aplasia medular es la anemia. Y el primer signo es la anemia. En consecuencia, por eso le llamamos anemia aplástica. Pero no hay que olvidar que no solamente se afectan los hematíes. Hay el problema más grave en la aplasia medular es la falta de plaquetas, porque Ujú. entonces sí que la cosa es muy dura. No hay plaquetas, hay que hacer transfusiones y realmente el individuo sufre hemorragias que a veces pueden ser graves y llevarle a la muerte. O sea que, es muy grave la aplasia medular. Por eso actualmente el tratamiento prácticamente si no responde a lo común, es decir, lo que nosotros sabemos, lo que hay que poner, pistolas, etcétera, eh, hay que ir al trasplante de progenitores hematopoyéticos o al trasplante de medullosa. O sea, que esta es la clase mínima. Y es un problema del hematólogo, ¿eh? Aquí no hay duda de que no. Hay un hospital y sobre todo de un centro que llamamos con multiespecialidad, que haya varias transfusiones, centros de cuidados intensivos, etcétera, etcétera, porque la aplasia realmente tiene una enfermedad grave. En principio, yo no sé si decir algo más aquí. No sé si quiere comentar alguna cosita, porque creo que hemos hecho un repaso bastante amplio del tema de Bueno, las anemias.
quiero comentar solamente que la aplasia medular también entra dentro del catálogo de las anemias raras, porque su frecuencia en nuestra población europea es inferior a 5 individuos por 10.000. Vale. O sea que también la aplasia medular es una enfermedad rara. Y bueno, en fin, yo creo que el tema está bastante claro, en el sentido de que tampoco la anemia es muy complicada, pero hay que saber unas cuantas cosas para no confundirse demasiado y no creer siempre, cuando yo veo los enfermos que me llegan, diciendo que doctor, no será una leucemia lo que tengo. No, no hay que confundir una leucemia con una anemia. Una leucemia puede producir anemia, pero es como síntoma, señora. La anemia puede decir a muchas otras cosas que nada tienen que ver con la leucemia. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque yo siempre lo noto a los pacientes cuando vienen referidos. Ahora, yo recibo pacientes referidos de otros médicos para el diagnóstico de la causa de la anemia. Y claro, muchos se creen que cuando los envían al hematólogo, ya los envían casi como decía, a la muerte, porque dicen, uy, ¿quién me dirá el hematólogo que tengo una leucemia, que tengo un linfoma, que la cosa está muy mal? No, hay que pensar nunca en esto. La anemia, como has podido ver y lo he comentado aquí, obedece a muchas causas. Y el especialista, el que sabe de esto, es el que rápidamente puede deslindar cuál es. Y cuidado, lo que nos va muy bien a los hematólogos es ver el hemograma. Yo las consultas que hago siempre, es que yo ya llevo unos análisis, digo, muy bien, pero yo no le veo a usted en fotografía. Yo quiero ver su sangre, y para ver su sangre yo tengo que sacarla. Saco sangre y hago el hemograma. Y con el hemograma veo, en el momento que tengo al paciente delante en mi consulta, cómo está su sangre. ¿Está bien? Ya me ha sacado un problema de encima. Si no, hay que investigar porque tiene anemia o lo que sea. Creo que con esto queda bastante claro, ¿no? Yo creo que sí. Nos lo ha explicado muy bien, muchísimos casos, muchísimos tipos. También sabemos que no es que es una creencia muy común, ¿no? Que parece que si se dice que se tiene anemia es como una falta de, por ejemplo, de hierro en este caso, que pueden ser por otros motivos, por otras causas, incluso un incremento, ¿no? Un aumento de este hierro también. Una inflamación crónica, sí. Así que nada, solo darle las gracias, doctor, por darnos su tiempo y por explicarnos también todo el tema de las anemias. Espero que haya podido estar cómodo y muchísimas gracias. Comodísimo, yo os agradezco a vosotros mucho la deferencia que habéis tenido en facilitarme dar esta charla, porque yo creo que no es por hacer propaganda, sencillamente es para decir a los pacientes que cómo han de ir las cosas, que a veces no tienen una buena información. Perdona, y lo que obtienen por internet a veces es demasiado complejo. Especialistas, sí. Pues muchas gracias, doctor. Gracias a vosotros.